Hola amigos de Factor Capital Humano, bienvenidos a una emisión más. En esta entrevista vamos a estar con Javier Treviño. Él es director general de políticas públicas del Consejo Empresarial y nos va a estar hablando sobre algo muy importante, las estrategias económicas que hay para reactivar la economía del país. Entonces, no se lo pierdan porque es muy importante de lo que nos va a hablar. IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presenta Amigos de Factor Capital Humano, gracias por acompañarnos en una emisión más. Alma Lagunas les saluda. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante. Ya tiene que ver con el tema de la reactivación económica que se prevé para el país y algún tipo de estrategia para seguirlo. Y estamos muy complacidos de que alguien experto en el tema nos acompañe el día de hoy. Como ya les anunciaba, él es Javier Treviño, él es director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial, ha sido subsecretario de la SEP, ha estado en todos estos temas políticos públicos y también muy de la mano con el sector empresarial. Javier, te agradecemos mucho que hayas hecho un espacio en tu agenda para compartir con la gente de Factor Capital Humano toda tu experiencia y lo que nos puedes compartir para que hagamos en las compañías y en el público que nos ve. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación a esta conversación. Bueno, Javier, platicábamos un poco fuera del aire que nos interesa mucho que tú nos hables de si hay una crisis económica arrojada por el COVID-19, en el tema que tú conoces muy bien, que es el Estado público, ¿cómo podrían los estados promover a lo mejor eficazmente la reactivación económica en el mayor tiempo posible? ¿Se podría hablar de una estrategia? Sin duda, yo creo que la Conferencia Nacional de Gobernadores, o sea, los gobernadores de este país están no solamente hablando de eso, sino trabajando en ello. A final del día, el gobierno federal ha dejado en manos de los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales la reactivación de la economía y por eso han decidido llevar a cabo una alianza con las organizaciones empresariales para avanzar en una estrategia de impulso a la reactivación económica ordenada del país. Es importante definir una ruta de acción para la implementación de la estrategia, iniciativas de los estados para la reactivación económica, con calendario de reuniones, con acciones, con debate, con iniciativas muy precisas. Y ante eso, el Consejo Coordinador Empresarial ha llevado varias reuniones ya con la Conferencia Nacional de Gobernadores para poder ayudarlos a definir una alianza de trabajo conjunto. Se formó un grupo de alto nivel, se está trabajando con la Comisión de Desarrollo Económico de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de tal manera de que podamos trabajar todos juntos en ello. Ahora, debe de haber un consenso en toda esta parte federal, pero también debe de haber individualidad por cada uno de los estados, porque supongo que depende tanto su economía como el tipo de semáforo en el que estemos. Es complicado que haya un consenso general, sí hay que hacerlo particular. Bueno, recordemos que para hacer frente a la crisis de salud que hemos estado enfrentando pues, desde marzo pasado, nos autoinfligimos una crisis económica al detener todas las actividades en el país y ahora el regreso a la reactivación de la economía pues no es tan sencilla como volver a poner en práctica algunas de las políticas. Se perdieron muchos empleos y por ello, tanto en la economía formal como en la economía informal, y por eso el sector privado quiere ser pues un aliado esencial de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en esto.
Cuando tú dices tiene que ser un aliado completamente, ese es el papel preponderante que tú verías de, a ver, si yo pudiera resumir el papel que deben jugar las organizaciones empresariales con esta crisis, ¿tú lo llamarías más como un consenso el papel, o qué otras estrategias ves que las organizaciones empresariales deben cumplir? Yo creo que hay una alianza entre las organizaciones empresariales y los gobiernos estatales y municipales en 4 ejes fundamentales. El primero es cómo elaborar, cómo trabajar, cómo precisar un plan para el regreso a las actividades productivas. El segundo eje es definir mecanismos de apoyo financiero para un ágil regreso. Ese es el tema fundamental en los gobiernos estatales, la urgencia de tener los recursos para poder llevar a cabo la estrategia. En tercer lugar, el poder identificar juntos, sector privado y gobiernos estatales, los proyectos de inversión por estado y las fuentes de financiamiento. México es más grande que 3 grandes proyectos que existen ahora y que se mencionan por el gobierno federal, que son el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Santa Lucía. En cada una de las entidades hay proyectos de inversión importante en cada uno de los estados, en donde puede haber diferentes mecanismos de financiamiento junto con el sector privado. Y finalmente, el cuarto eje en el trabajo entre las organizaciones empresariales y los estados es definir un plan de aprovechamiento de las nuevas tendencias e instituciones de comercio exterior. Entró en vigor ya el 1 de julio el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Se abren nuevas posibilidades para tener una visión clara hacia adelante en la atracción de inversión y en las exportaciones hacia Estados Unidos. Esto va a generar empleos también en nuestro país. No, pues me encanta. Yo creo que es muy claro como el papel que tú nos dices, o sea, tiene que obviamente va a haber un papel de plan de regreso, apoyos de financiamiento, inversiones y toda la parte de comercio exterior, que eso es un poco de lo que quiero que nos platiques en el próximo segmento. ¿Cuáles ves ese tipo de apoyos de mecanismo de financiamiento para que podamos salir? Pues acompáñenos en el siguiente segmento que vamos a hablar sobre este tema de financiamiento. Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos viendo las estrategias económicas para la reactivación en el país. Javier Treviño nos platicaba en el segmento pasado sobre cómo ve a las organizaciones empresariales organizadas con el gobierno, tanto en la parte federal como también en la parte local con gobernadores. Y Javier, nos platicabas hace rato un poco la estrategia que tú ves en este plan con 4 pilares, que es armar el plan, armar todo el tema de financiamiento, las inversiones y de comercio exterior. ¿Nos podrías ahondar un poco en estos 4 detalles para que la gente se entere cómo podemos participar? Con mucho gusto. En el primer eje, que es el plan para el regreso a las actividades económicas, es importante verlo en 4 aspectos. Uno es definir los principales retos y obstáculos del regreso a la actividad productiva, temas de salud, de capital de trabajo, de difusión. También llevar a cabo un inventario de planes de regreso a la actividad productiva mediante pues, una plataforma con actualización continua que nos pueda permitir identificar mejores prácticas y lecciones aprendidas y todo el mundo la pueda utilizar. En tercer lugar, en este primer eje, pues definir un plan modelo de regreso a la actividad productiva en donde los gobiernos estatales garanticen y certifiquen que las empresas cumplen con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral que nos indica pues, la Secretaría de Salud y las Secretarías de Salud de los estados. Y finalmente diseñar un protocolo de actuación de gobiernos estatales y de la iniciativa privada
en caso de una segunda oleada de contagios o un rebrote. Porque en ese momento hay mucha confusión, hay desconocimiento de los tiempos para la apertura, hay desconocimiento de las obligaciones de las empresas. Es importante definir el capital de trabajo para regresar a las actividades, difundir bien los programas de apoyo, cuáles son los productos en el mercado para que están avalados por la COFEPRIS y cuáles tienen buena eficacia y cuáles no. Entonces, este primer eje es fundamental, el del plan. Ahora, el segundo, sí. Javier, perdón, este plan que obviamente yo veo que tiene varias aristas, ya va en qué porcentaje realizado ahora que ya muchos estados están regresando, está en pañales, ya hay algunos detalles de ellos que sí se han cumplido, ¿no? Hay algunos avances, hay estados más avanzados que otros y hay estados que han ido pues desde su propia perspectiva llevando a cabo algunas de las acciones. Por eso lo que es importante es identificar las mejores prácticas y que se puedan compartir con el resto de los estados. Tenemos que ir avanzando juntos y para eso justamente necesitamos trabajar en un segundo eje, que son los mecanismos de apoyo financiero para un ágil regreso. Aquí hay que generar un mecanismo de colaboración financiera ágil para poder elaborar y para poder implementar los protocolos de regreso para los diferentes sectores económicos por tamaño de empresa. No es lo mismo una micro que una pequeña, que una mediana empresa o las grandes empresas, y establecer mecanismos de apoyo financiero para cada una de esos segmentos de la producción por parte de los gobiernos estatales. Hay que crear mecanismos de apoyo al empleo o los ingresos de los trabajadores, tanto de los sectores formal como informal, y diseñar mecanismos especiales para el regreso a las actividades vinculadas con el turismo, la hotelería, los restaurantes, toda la industria de la hospitalidad, que son las actividades más vulnerables. Así, el sector privado puede colaborar con los gobiernos estatales a crear una plataforma de apoyo y fortalecimiento a proveedores locales. Esta plataforma, este portal empresarial en el que está trabajando el Consejo Coordinador Empresarial, va a ser de gran utilidad para todos los empresarios en los diferentes estados, en las diferentes ramas, que puedan conocer a qué tienen acceso, qué tipo de financiamiento hay para ellos. ¿Y en qué etapa va esta plataforma, Javier? Que creo que sí va a poder generar mucho approach entre las empresas y como tú dices, el enlace entre proveedores, productores, intercambio. ¿Para qué fechas tú ves que el Consejo pueda lanzarla? Ya está listo para los próximos días. Yo diría que es cuestión de una semana el que esté listo la primera etapa del portal empresarial, en donde se puedan identificar en una primera fase apoyos y financiamientos públicos y privados, los requerimientos para la apertura de empresas y negocios, las buenas prácticas, proveedores, productos confiables y la información de salud empresarial para evitar rebrotes. Esto va a estar listo seguramente hacia finales de esta semana o principios de la próxima semana. Es una primera etapa en la que podemos trabajar. Pero no podemos parar ahí. Tenemos que pasar también al tercer eje de trabajo, que obviamente tiene que ver con los proyectos de inversión por estado y por fuentes de financiamiento. Totalmente. Ahora, Javier, este tema de financiamiento del gobierno ¿va bien o no hay muy buenas prácticas todavía en México para poder? Hay algunos apoyos por parte de Nacional Financiera, por ejemplo, para pequeños y medianos empresarios. No es muy sencillo, entonces tenemos que facilitar el trabajo para que puedan tener acceso a los créditos. Por el otro lado, los gobiernos de los estados que son más audaces y más activos en esto han desarrollado algunos programas de financiamiento para las micro y pequeñas empresas. Eso es muy bueno. Entonces queremos que se pueda compartir a través del portal todo lo que tienen acceso en diferentes estados para que se puedan ir desarrollando. Y como te decía, en el tercer eje, que es el de proyectos de inversión por estado y financiamiento, es importante identificar los planes de infraestructura estatales con apoyo del gobierno federal y definir al menos una gran obra por estado. En el sector privado hicimos un inventario
hace algunos meses de 1,600 proyectos de infraestructura por estado. Lo estamos actualizando, trabajando con las entidades, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, para poder buscar alternativas para el crédito a los estados, financiamiento de la banca y apoyos de organismos nacionales e internacionales mediante proyectos de inversión tipo asociaciones público-privadas. Yo creo que esto va a ser importante para detonar la actividad económica en algunos de los estados. Sí. Y el último pilar que decías tú, que me parece muy importante y que seguramente en el próximo segmento vamos a avanzar mucho sobre el tema del comercio exterior, que como apuntabas, tiene que ver con este tratado ya firmado que tenemos que echar a andar. Así es. Bueno, pues amigos de Factor Capital Humano, no se vayan, está con nosotros Javier Treviño y nos va a platicar justamente de qué papel jugamos en las empresas, si se va a reactivar o no y ayuda para la reactivación económica, el tema del TEMEC. No se vayan, amigos. Amigos de Factor Capital Humano, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las estrategias para la reactivación económica en el país. Continúa con nosotros Javier Treviño, director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Javier, y hace rato nos hablabas de estos 4 pilares importantes para la reactivación y no por ser el último, el menos importante, que además muchos, justamente las expectativas que tenemos de reactivación un poco más acelerada con la firma del TEMEC. ¿Cómo prevés tú que este tratado, que ya entró en vigor a partir del 1 de julio, va a poder generar un aprovechamiento para toda la parte del comercio exterior? Sin duda, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se convierte en un instrumento muy importante, no solamente de fortalecimiento al comercio exterior, sino también de garantizar certeza, certidumbre a las inversiones en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de insertar esta estrategia en el plan de trabajo entre el sector privado y los gobiernos estatales, se trata de explorar las vocaciones de los estados y las posibilidades para detonar nuevas actividades industriales que atraigan inversión para cadenas productivas ante la problemática comercial que existe hoy entre Estados Unidos y China. Realmente el reto que tenemos en este momento es que México sí es un socio muy importante de Estados Unidos. Las exportaciones son muy relevantes para la economía mexicana, pero tenemos un tema fundamental. El contenido nacional de las exportaciones mexicanas apenas es del 24% en promedio. Entonces tenemos toda la capacidad y la oportunidad de aumentar el contenido nacional de las exportaciones mexicanas. Eso se va a traducir en la generación de más empleos en México y sustituir, que esto es algo fundamental, las exportaciones chinas hacia Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos puede importar más productos mexicanos que antes importaba de China, porque los tiene aquí pues a un lado en la frontera, y porque se vuelve parte de la cadena de valor de suministro. Entonces hay que identificar actividades potenciales para aprovechar al máximo la entrada en vigor del TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y los otros acuerdos comerciales, tomando en cuenta las nuevas oportunidades de negocio que trae consigo y cómo empatar con las capacidades de cada entidad. Esto lo que requiere es información por parte de los estados, investigación de los cambios arancelarios entre Estados Unidos y China, la participación en foros, conferencias, capacitaciones en los estados y el requerimiento de información a todas las entidades. Pero se convierte en un tema fundamental para reactivar la economía. Ahora, dentro del Consejo Coordinador Empresarial, ¿han hecho algunas mesas ya por industria o por el tipo de sector al que más va a beneficiarle el TEMEC y poder generar ya mejores prácticas para ver cómo van a organizarse ante esto? ¿Y han previsto
justamente el tema de las condiciones laborales en el cambio dentro de las empresas para poder generar mejor aprovechamiento? Sí, se está trabajando en las dos dimensiones. Por un lado, las diferentes organizaciones que integran al CCE, la CONCAMIN, la CANACINTRA, Consejo Nacional Agropecuario, la Coparmex, todas las 12 organizaciones que integran al Consejo Coordinador Empresarial ya están trabajando en los estados, ya están llevando a cabo seminarios, webinars y diferentes opciones para identificar cuáles son las áreas de oportunidad en donde pueden trabajar mejor y aprovechar estos instrumentos internacionales. Y por el otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial ya estableció un grupo de alto nivel de trabajo con la Secretaría del Trabajo para poder establecer, pues sí, el mecanismo de respuesta rápida ante el riesgo que ahora entraña el nuevo tratado en materia de investigaciones laborales en el país y que las empresas puedan actuar de una manera anticipada, preventiva, y se pueda trabajar con las organizaciones sindicales, con las organizaciones laborales y sobre todo pues con los colaboradores en cada una de las empresas. Ese es un trabajo fundamental. Esa es una de las nuevas dinámicas que existe con el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Sí, ahora otra vez obviamente entra mucho en vigor la norma 035, las nuevas condiciones de trabajo para la gente, como tú dices, los sindicatos que justamente mucha de la gente que ahorita nos escucha, que está en áreas de capital humano, tenemos también que ir entrenándonos. Podemos visitar a lo mejor en la página del CCE o ver cómo podemos capacitarnos las personas de recursos humanos para estas nuevas condiciones laborales y atraer el talento que se necesita para esto del TEMEC, o cómo pueden ayudarnos a las empresas. En cada una de las organizaciones del CCE hay una comisión laboral, y hay una comisión laboral también en el Consejo Coordinador Empresarial, y los responsables, los expertos en asuntos laborales de cada una de las organizaciones ya están trabajando en ello. Hay un diálogo continuo entre ellos y con la Secretaría del Trabajo y con el Instituto Mexicano del Seguro Social, de tal manera de que podamos salir fortalecidas las diferentes empresas y al mismo tiempo podamos pues establecer las alianzas con nuestros colaboradores. Y es lo mismo, o sea, las oportunidades que tú prevés y tanto de acercamiento, las oportunidades sobre este tema de comercio va a impactar también para las pymes, vamos a poder participar, no solamente las AAA, o sea, sí es algo inclusivo. Es correcto. Recordemos que pues el impacto del COVID y de la recesión autoinfligida pues realmente fue mayor en las micro, pequeñas y medianas empresas, y ahí es donde tenemos que enfocarnos, ahí es donde se están enfocando los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, junto con las organizaciones del sector privado, para poder apoyarlos en el regreso a las actividades. ¿Tú prevés que dentro de las empresas que cerraron o murieron dentro de esta crisis, que cerraron empresas, puedan volver a reactivar ahora a partir del tratado? Pues es muy importante que se intente hacerlo. No va a ser como prender y apagar el switch de la luz, es algo mucho más complejo. Entonces, cuando se pierden los empleos, que eso es muy lamentable, por eso nosotros habíamos propuesto el poder evitar que la crisis de liquidez se convirtiera en crisis de solvencia para las empresas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas con algún diferimiento en el pago de sus obligaciones. Desafortunadamente, el gobierno tomó la decisión de enfocarse en los programas sociales solamente y no enfocarse en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso lo estamos haciendo ahora con los gobiernos estatales y municipales, de tal manera de que preservemos las fuentes de ingreso para las familias y los empleos y podamos volver a la generación de empleos pronto. Sí, no, como tú dices, yo creo que va a ayudar mucho estar cercanos, aprendiendo, capacitando, poniendo en contacto y abriendo todos estos canales para que podamos intercambiar ideas, haya gente experta aconsejando sobre todo a los microempresarios. Y bueno, aquí en nuestra pantalla va a aparecer los datos del Consejo Coordinador Empresarial para que estemos muy atentos al lanzamiento de la plataforma, que seguramente va a ser muy anunciado. Y pues queremos agradecerte mucho, Javier, haber estado con nosotros compartiendo estos temas. Creo que las empresas que nos ven deben tener mucho más información, entonces se va a replicar
la entrevista para que la gente pueda verlo. Te agradecemos mucho haber estado aquí con tu agenda y Factor Capital Humano te agradece tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, amigos de Factor Capital Humano. Espero que les haya gustado y tienen más información, publiquen, escríbanos para que llegue más información a las empresas. Les saluda Alma Lagunas. Gracias. IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presentó